¿Cuántos de nosotros nos hemos comprado una agenda con toda la ilusión del mundo, con un montón de motivación para utilizarla para organizarnos y, al final, ha acabado abandonada en un cajón porque al final no supimos cómo utilizarla? A mí me ha pasado, y si tú sigues viendo este vídeo, entonces imagino que a ti también. Por eso mismo me gustaría explicarte cómo le he dado yo otra oportunidad a la organización en papel y explicarte de qué manera la utilizo yo ahora mismo para que tú puedas inspirarte un poco y coger alguna idea para poder saber cómo utilizar esa agenda que estás pensando comprar, sobre todo ahora que el año nuevo cada vez está más cerca. Antes de empezar me gustaría diferenciar entre la organización y el memory keeping, porque la organización o la planificación se basa más en la previsión, en echar una vista hacia el futuro sobre las cosas que tienes que hacer, sobre los eventos que tienes que atender, sobre las tareas que tienes que completar para tus proyectos, mientras que el memory keeping se basa más bien en llevar un registro de las cosas que has hecho de verdad, de las cosas que realmente se han llevado a cabo, de contar un poco más o menos cómo te han ido los días, cómo se han desarrollado las semanas. Y me gustaría ser sincera, yo no utilizo ninguna agenda para organizarme, yo no soy de papel, soy más de utilizar los dispositivos electrónicos como ya he contado en algún vídeo anterior. Sobre todo utilizando el Google Calendar entre el iPhone y el iPad para poder acceder a mis calendarios desde cualquier momento, y además yo ya llevo escribiendo diarios desde hace más de 10 años. Entonces, si yo ya tengo cubiertas la parte de planificación y organización y la parte de memory keeping, no necesito ninguna agenda para ninguna de estas dos cosas, ¿no? Entonces, ¿yo para qué utilizo la agenda realmente? A mí me gusta pensar que es una extensión de estas dos cosas. Es decir, a mí me gusta pensar que esto ya no es una obligación, que es algo que completo y que hago porque me gusta, porque es algo que disfruto. Me gusta ponerme los domingos y ver qué cosas realmente he hecho, como qué tareas he completado cada día, qué eventos han sido como los más representativos de la semana, y escribir algún parrafito que de alguna manera como resuma un poco lo más importante, lo más especial o cómo me he sentido durante esa semana. También me gusta decorarla un poquito, entonces es algo más bien motivacional y no tanto de organización o de recuerdos. Es sencillamente una especie de hobby que yo estoy llevando ahora. Y esto sucede porque reúne tres características principales. Una de las cosas que nos une a todas las personas que amamos la organización es que muchas veces hacemos listas infinitas que en realidad no somos capaces de cumplir. ¿A quién no le ha pasado ponerse 23 tareas en un solo día o para el fin de semana y acabar el fin de semana viendo que en realidad solo has cumplido 4 y acabas el domingo desmotivado porque realmente todo lo que has hecho han sido 4 cosas y no pues por lo menos 15 o 20 de las que tú tenías planeadas hacer? ¿A quién no le ha pasado? Pues lo bueno de la post-organización es que tú puedes ver qué cosas has hecho realmente. A mí esto me ayudaba mucho durante bachillerato porque en bachillerato tú tienes un montón de cosas que hacer y a lo mejor pues no tienes tanto tiempo para hacer todas esas cosas. Los horarios eran bastante más extensos que los horarios que he tenido en la universidad. Yo la verdad es que no recuerdo cómo en 4 horas que tenía cada tarde me daba tiempo a estudiar y a hacer los deberes. Entonces, al tener tanto tiempo y al tener tantas cosas que hacer, venía muy bien luego repasar qué cosas realmente había hecho y repasar también cuánto tiempo me había llevado a hacerlas, porque en muchas ocasiones esa ambiciosidad que tú tienes al hacer las listas de tareas viene de que no sabes realmente cuánto tiempo te va a llevar a hacer cada una de esas tareas. Y llevar una especie de registro de cuánto tiempo te toma hacer cada cosa viene bien porque probablemente en el futuro tengas que volver a hacer algo parecido o tendrás que completar alguna tarea que esté mínimamente relacionada. Entonces tú, al llevar ya un registro de cuánto tiempo te toma hacer cada cosa, ya sabrás más o menos, con un poco más de certeza, cuántas cosas vas a poder hacer realmente y no esa versión idealizada que tú tienes en la cabeza. En lo que a journaling se refiere, aunque llevo escribiendo tanto tiempo, en realidad no escribo todos los días, ni mucho menos. A lo mejor escribo una vez al mes o cada 2 meses, pero llevo escribiendo un montón de tiempo. Y he de confesar que antes escribía más que ahora. Ahora a lo mejor escribo, va a temporadas. A veces soy capaz de escribir una vez cada 2 o 3 días y otras veces no toco el diario en 5 meses. ¿Vale? Hay muchas ocasiones que yo sentía que el tener que abrir el diario y escribir para escribir hoy me he comido unas patatas fritas que estaban muy buenas no tenía demasiado sentido.
que también lo puedes hacer, tú en tu diario puedes hacer lo que te dé la gana. Quizás en algún momento haga un vídeo un poco más extenso, si me lo dejáis en los comentarios y os interesa mínimamente. Me frustraba un poco no tener suficientes cosas que contar. Ahora que hago los vlogs, pues ya no tanto, porque está plasmado en un vídeo, no tengo por qué plasmarlo también en un diario, a no ser que no coincida justo en el vlog, pero bueno. Entonces yo utilizo la agenda sobre todo para hablar sobre esas cosas pequeñas, esas cosas que a lo mejor pasan desapercibidas o que no son lo suficientemente importantes como para escribirlas en un diario. Son cosas como se me ha caído el queso en la basura cuando le estaba intentando quitar el liquidito, o se me olvidó entregar un paper y ahora pues estoy un poco cagada. Yo utilizo la agenda para explicar ese tipo de cosas, esas cosas chiquititas, esas cosas que no importan. Lo empecé en verano, el segundo mes de verano, en agosto, y yo ahora cuando veo esas páginas y leo la parte en la que escribo un poco así como si fuese un diario, es muy bonito, a mí me parece que es muy bonito, y si no sabes cómo utilizar la agenda, a mí esa me parece una de las mejores ideas, que es como yo la utilizo principalmente. Estas cosas chiquititas, yo por ejemplo en bachillerato lo hacía en el bullet journal y yo tenía una página en específico en el que me proponía escribir una frase que representase ese día cada día. A ver, una frase en un DIN A5 la verdad es que no te daba para mucho. Algunas veces era un poco críptica y yo a día de hoy no entiendo muy bien qué leña me sucedió ese día. Otros días eran como la mamá me ha hecho galletas y he desayunado muy rico. Eran cosas de esas porque, pues bueno, en la ESO bachillerato tampoco te sucede, bueno, a mí no me sucedían cosas especialmente relevantes, y si me sucedían no las escribía en el bullet journal, las escribía en el diario. Pero basándome en eso de una frase por día, lo he implementado de alguna manera también en esta agenda. Y lo mejor de combinar la postorganización con el journaling, que es en lo que yo me baso sobre todo, es que no tienes por qué escribir un journal todos los días. Porque a lo mejor hubo un día en el que te convertiste en una bestia de la productividad y conseguiste hacer un montón de cosas. Entonces a lo mejor ese día estuviste tan ocupada haciendo cosas que en realidad no te sucedió nada interesante y no tienes por qué escribir nada. Eso es lo mejor de esto. Puedes escoger cuándo escribir, puedes rellenar la agenda de diferentes maneras para escoger qué días escribir realmente sobre tus días, de verdad, y qué días puedes escribir más sobre tu productividad. Y a mí es lo que me parece como lo más bonito de esto, que no estás obligado. Es algo que haces porque te gusta, es algo que haces porque quieres, es algo que haces por hobby, no por organización o por obligación. Quiero que esa sea la idea principal. No es obligatorio tener una agenda. A mí, cuando empecé la universidad, decidí que las agendas no iban a ser de demasiada ayuda. Yo veo en clase que hay algunas otras chicas que siguen utilizando las agendas y les sirven para organizarse, y eso me parece maravilloso. Si te sigue sirviendo la agenda, es un método de organización ultra funcional y súper bonito, pero a mí ya no me servía, a mí ya no me terminaba de convencer demasiado y no me ayudaba. Y con el tiempo, pues, por ejemplo, Notion también me dejó de funcionar, no me terminaba de convencer demasiado, y ahora estoy con este nuevo sistema de organización, que lo tenéis un poco más comentado en este otro vídeo. Y es que las agendas son una forma súper bonita de organizarte porque permiten una cosa que en realidad los dispositivos y los métodos de organización digitales están bastante limitados en lo que a creatividad se refiere. Tú puedes cambiarle los colores y puedes, en Notion por ejemplo, puedes ponerle como pegatinitas, puedes ponerle fotitos, puedes ponerle música. Lo de Notion es bastante gracioso, es bonito, puedes hacerlo bonito, pero a mí no me terminaba de convencer porque no lo tenía realmente delante, y eso era una de las cosas que más me costaba con Notion. Pero con las agendas no sucede eso, tú con las agendas las tienes literalmente delante de ti, puedes ver bien con todas las cosas que tienes que hacer. No tienes como que abrir una segunda ventana o una segunda tab para poder ver pues tu vista mensual, sencillamente mueves las páginas y ya está. Y es que la creatividad en lo que a agendas se refieren para mí empezó con el bullet journaling. Yo con el bullet journal la verdad es que me dejaba bastante, me inspiraba bastante con cosas de Pinterest y me salían spreads bastante bonitos, yo diría. A mí me gustaban mucho cómo me quedaban, pero era demasiado tiempo. Además, yo ya en bachillerato me di cuenta de que no le podía dedicar tanto tiempo a un bullet journal. A eso a lo mejor me lo podía permitir, pero en bachillerato no. Y eso era una de las peores cosas que te podía pasar si no tienes tiempo, tener que dedicárselo a poner bonito tu organizador. No tenía demasiado sentido. Entonces empecé a emigrar
a dejar el bullet journal y a emigrar hacia agendas ya preplanificadas. Que aunque las agendas preplanificadas te restringen bastante en lo que a los spreads semanales se refieren y a métodos de organización diferentes y a probar cosas, en realidad está bastante bien para las personas que no tienen demasiado tiempo. Y aunque lo de la organización sea un poco limitante, como en lo que a creatividad se refiere, tú puedes aún así moverte un poco y cambiar algunas cosas. Yo, por ejemplo, lo que he hecho con mi agenda es hacerle como 2 secciones. Le he puesto una raya por el medio y en la sección de la izquierda escribo sobre las cosas que he hecho y en la sección de la derecha pues va variando. Por ahora he probado sobre las cosas de contenido, sobre el contenido de redes sociales que quería subir, sobre todo de YouTube, y ahora estoy más con cuánto ando y cuánto corro, para llevar más o menos un seguimiento, porque quiero mejorar de eso, entonces llevo el seguimiento ahí. Aunque esta sección también se puede utilizar para otras cosas. Además, si tienes la capacidad de hacerlo, también puedes hacer lettering y hacer dibujitos y puedes utilizar diferentes bolígrafos, puedes también pegar pegatinas, puedes como colorear, puedes hacer un montón de cosas en la agenda en realidad. Aunque tú sientas que está como limitante, la persona que te estés limitando eres tú puedes hacer todo lo que quieras en tu agenda y si queda feo, ¿qué más da? Es una agenda que la estás teniendo para entretenerte, para divertirte. No es una agenda que la vayas a enseñar a nadie, espero. Es para ti, es para ti, es para ti, es para ti. Es para ti. Entonces, además, si mi propia forma de utilizar esta agenda no te ha terminado de inspirar un poco, voy a hacer el último intento de darte alguna que otra idea que se me ha ocurrido sobre cómo podrías utilizar esta agenda que tanto te apetece comprar. Y así que no te sientas mal cuando te la compres y no sepas cómo rellenarla. Evidentemente, la idea principal es que lo utilices como organización a futuro, pero esta vez variar un poco. Que, por ejemplo, como yo he hecho, que pongas columnas sobre diferentes cosas que puedas organizar, como la universidad o el trabajo o tu organización personal o las comidas que tienes que hacer o eventos familiares o cosas que tengas que publicar o cuánto tiempo estás leyendo, cuántos, no sé, diferentes cosas que se te puedan ocurrir. Puedes utilizar columnas. Puedes también, si eres una persona que te interesa un montón el journaling, pero cuando te compras un cuaderno y te lo plantas delante, sientes el pavor, el miedo a la hoja en blanco, que esto pues le sucede a un montón de gente, te propongo comprarte una agenda a día vista o a semana vista. Existen esas 2 formas de planificación con las agendas. Entonces, si tú vas a empezar ahora a hacer journaling y tu objetivo es crear el hábito, yo te recomendaría la agenda semana vista, porque los huequitos son un poco más pequeños. Pues en el momento en el que empieces a ver que el huequito se te está quedando pequeño, es decir, es un espacio muy pequeño para todo lo que tú quieres contar cada día, siempre puedes optar por una agenda a día vista, en la que cada semana, cada hoja es un día entero y tú puedes ahí ya como escribir un poco. Sí, yo te voy a dar la opción, es un poco cara, pero si tú te lo puedes permitir, pues yo te doy aquí la idea. Existen las agendas Hobonichi o Hobonichi que tienen estas 2 formas de semana más la vista mensual. Entonces tú puedes como organizarte la semana y utilizarlos día vista para escribir cómo te ha ido el día o pues para organizarte un poco más en detalle las cosas que tengas que hacer, pero son un poco caras. Yo te doy la idea y hay un montón de gente en YouTube explicando cómo la utilizan ellos, enseñándote como Plan With Me, que son vídeos así un poco largos en los que ellos planean la semana y tú puedes verlos. Están bastante monos. Hay un montón de inspiración también en Pinterest. Estas agendas son japonesas, entonces todo lo que sea japonés en general la gente le vuelve loca y hay un montón de contenido relacionado y te puedes como motivar mucho para tu propia agenda. Yo son los vídeos que utilicé para inspirarme para hacer mi propia agenda. Entonces te recomendaría verlos si te sientes con un poco falto de inspiración o de motivación para rellenar tu agenda. Y esta última idea es lo mismo, pero con dibujos. A lo mejor te apetece volver a dibujar y te gustaría hacer una especie de dibujito al día, entonces siempre podrías utilizar estas agendas para utilizarlas a forma de sketchbook. Hay algunas, mi agenda en específico, el papel no es recomendable para utilizarlo como sketchbook, pero hay algunas agendas, sobre todo cuando hubo el boom del bullet journal, un montón de agendas empezaron a implementar papeles un poco más gruesos a las agendas para que la gente lo pudiese utilizar con diferentes medios. La cosa es que probablemente este tipo de agendas sea un poco más cara de lo habitual y eso que las agendas normales ya son un poco careras. También lo podrías utilizar como para llevar un registro
de relatos. Si eres una persona que escribe y de vez en cuando tiene alguna idea, podría intentar como forzarse a escribir una idea cada día. Y estas ideas, hay en Pinterest hay un montón de prompts para historias. Puedes utilizar estos prompts e intentar escribir como el primer párrafo de tu historia. Por ejemplo, es una idea, no sé, podría estar chulo. O cómo terminarías esta historia. No sé, cosas de esas. Como cada mes, una idea diferente. Como haz un personaje que se ajuste a esta historia, escribe el primer párrafo de esta historia, escribe el último párrafo de esta historia. No sé, creo... Ahí ya tienes ideas para 3 meses, ¿eh? O también puedes hacerlo con películas que veas. Escribir un poco de reseña. A mí me gustaría ver más películas. Pues ver una película cada día y escribir una pequeña reseña sobre si me ha gustado la película o no. Con eso ya tienes para rellenar en la agenda así. Lo que es rellenarla, tú lo único que tienes que hacer es sentarte y rellenarla. Ni siquiera tienes que hacerlo todos los días. Si tienes pensado no utilizarla como planificación, no tienes por qué hacerlo todos los días. Lo mejor de todo esto es que si vosotros tenéis alguna otra idea, siempre podéis ponerla en los comentarios y así a lo mejor alguna otra persona que se vea en necesidad de más inspiración pueda ver por los comentarios alguna que otra idea que se os haya ocurrido a vosotros. Al final la idea con la que quiero que os quedéis es que las agendas no están restringidas a ser solamente un simple medio de planificación, pueden ser mucho más. Tienen un montón de funcionalidades que ofrecer y se te pueden ocurrir un montón de cosas diferentes. Porque al final no se trata solamente de planificar tu vida, también se trata de vivirla. Entonces tú puedes utilizar la agenda para revivir esos momentos y utilizar otro tipo de dispositivos o otros sistemas para organizarte tus días. Si te ha gustado este vídeo, me gustaría que dejases en los comentarios cuál es tu parte favorita de mantener una agenda y déjame saber si te interesaría algún vídeo explicando más en detalle cómo funciono yo con mi agenda, específicamente con la agenda, o si te interesaría un vídeo más hablando sobre el sistema general que llevo yo para organizarme y para recordar todas las cosas que hago. Espero que te haya gustado este vídeo de todo corazón y nos vemos en el siguiente. Bueno, vecinos cojoneros hay en todas partes, es maravilloso.